lo que es revisar lo que hace referencia al artículo 10, ¿no? Que es deducciones. Habíamos ya leído la parte de la ley y habíamos empezado ya a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? A ver cómo funciona esto. Como yo les había dicho, prácticamente la normativa tributaria lo que se encarga es de determinar únicamente un impuesto, ¿verdad? Y nosotros debemos también aplicar la parte contable, ¿no? Nos vamos a basar de acuerdo a a normativa contable internacional, prácticamente las normas internacionales de contabilidad y a su vez normas internacionales de información financiera, porque nosotros en nuestra empresa lo que nos interesa conocer, ¿qué es? La rentabilidad, ¿verdad? La rentabilidad, el rendimiento que tenemos dentro de nuestra empresa, de nuestro giro de negocio, al finalizar un año. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer, el rendimiento y a su vez el estado financiero, ¿no? La situación financiera de mi empresa. Y por otra parte, una vez que yo ya conozca estos dos aspectos, nosotros tenemos también obligaciones como contribuyentes, en este caso pagar impuestos. Y a eso hace referencia la normativa tributaria, ¿no? En determinar un tributo, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros dentro del artículo 10 tenemos la depuración de los gastos, perdón, la depuración de los ingresos nos dice ahí, ¿sí? Que hace prácticamente referencia a los costos y gastos que van a ser deducibles, ¿sí? Que van a ser deducibles. ¿Y cuál era el aspecto principal para que un costo y gasto sea deducible? Si ustedes me pueden ayudar. Si se recuerdan, ¿cuál era el principal parámetro para que un costo y gasto sea deducible de impuestos? A ver, si se recuerdan o no. Justo en la normativa, en el primer inciso del artículo 10, nos establece. ¿Se recuerdan? Tal vez segundo está Katia, Lisette, Luz, María. A ver si se recuerdan. El primer aspecto, bueno, el primer aspecto es que estos costos y gastos, ¿qué? Nos permitan obtener, ¿qué? Ingresos, ¿verdad? Mejorar los mismos, mantener los que ya tenemos, ¿sí? O mejorar estos ingresos. Justamente ahí nosotros tenemos el primer parámetro que nos establece para que un costo y gasto sea deducible de impuestos, ¿sí? El segundo, que también es un parámetro general, nos establece que todos los costos y gastos que nosotros incurramos, siempre que amerite, vamos a solicitar o a tener respaldado con comprobantes de venta, ¿sí? Por ahí también le suelto otro parámetro, otra condición que nos ponen para que un costo y gasto sea deducible, es que si nosotros somos agentes de retención, emitamos las mismas, ¿no? Emitamos esas retenciones, actuemos como agentes de retención. En todas las compras que nosotros realicemos, debemos, de acuerdo a la calificación que tengamos, si somos agentes de retención, pues emitimos ese comprobante, ¿sí? Ese es otro parámetro, ahí tenemos tres, ¿no? Para que un costo y gasto sea deducible. Otro parámetro, ¿cuál es? El otro parámetro es que nosotros utilicemos algo que se llama la bancarización. ¿Qué es la bancarización? No es más que la utilización del sistema financiero para realizar pagos. ¿Cuáles son estos? Ya habíamos revisado nosotros esto en tributación, pero eh, ¿cuál es la bancarización o cómo funciona esto? Fácil, ¿no? La utilización del sistema financiero, como les digo, utilización de cheques, transferencias, el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿sí? Los débitos automáticos, eso prácticamente sería la bancarización, siempre y cuando supere los $1,000, ¿no? Esa compra, ese pago que estamos realizando. Una vez que nosotros realizamos en un pago superior a $1,000, debemos utilizar la bancarización. ¿Qué pasa si no utilizamos esta bancarización? No se considera estos costos y gastos como deducibles de impuestos, ¿sí? Y otro parámetro que tenemos por ahí, otra condición para que un costo y gasto sea deducible, es mm, que exista, bueno, estos son parámetros de forma, ¿no? Porque debemos cumplirlos porque nos establece la normativa.
son parámetros de forma, pero también hay parámetros de fondo. Por ahí nosotros debemos también considerar que existe algo que se llama la esencia sobre la forma, ¿sí? Es decir, que exista materialidad, esencia sobre la forma. ¿Qué hace referencia a esto? Que antes de que yo cumpla con los parámetros que ya mencionamos, que exista bancarización, que exista un comprobante de venta, debe existir en sí la transacción, es decir, que no sea ficticia. Como por ejemplo, yo compro una factura, nunca existe ese servicio. Por ejemplo, si yo estoy comprando una factura de servicios por unos $3,000, solamente con la finalidad de bajarme impuestos, ¿sí? Eso es la esencia sobre la forma, que primero exista la transferencia, que existe el servicio que me están prestando, para luego sí cumplir con los parámetros de forma, ¿verdad? Entonces, esos son los parámetros generales que nosotros podemos considerar para lo que es deducción de impuestos, ¿sí? Como les digo, parámetros generales. Ahora sí, en el artículo 10, de acuerdo a los numerales que me va detallando ahí, de acuerdo al tipo de costo-gasto que exista, vamos a tener que cumplir con unas condiciones. Y creo que nosotros ya revisamos una de las condiciones, que es, ya les voy a abrir el documento que estamos trabajando. Una de las condiciones, por ejemplo, que habíamos ya repasado es de los gastos de viaje, ¿no? Porque la normativa ya me ponía condiciones la normativa. Un segundito. Ya, por acá está el documento. Ya, me ponía condiciones. ¿Y cuáles eran estas condiciones del gasto de viaje? Por ejemplo, miren, que este porcentaje de los gastos que yo incurra, ¿no? Por cuestiones de viaje. Bueno, el primer aspecto que me ponían ahí, el parámetro para que ese costo y gasto sea deducible, ¿cuál era? Que sean necesarios para la generación de ingresos, me decía, ¿verdad? Déjenme les comparto pantalla nomás. Miren por acá, ¿qué nos decía? Nos decía como primer parámetro, justamente para que este costo y gasto sea deducible, ¿qué nos decían? Que sea necesario de la generación de ingresos, es decir, que si yo tengo un viaje tal vez de vacaciones, no está generando un ingreso, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo tener en consideración también eso. Pero, en cambio, si yo te hago un viaje de aquí a otra provincia, a otra ciudad, sea con la finalidad de eso, de generar un ingreso, de realizar ventas, negociaciones, firmar contratos, alguna cosa que me genere ingresos, ¿verdad? Ese como primer parámetro. Otro parámetro que me decía, que no pueden exceder estos gastos un 3% de los ingresos grabados. Justamente habíamos hecho también un ejemplo, ¿no? Donde yo les ponía por aquí el ingreso grabado 3,000 y los costos y gastos eran más elevados, ¿no? Donde nosotros de ahí clasificábamos, miren, que el gasto sí efectivamente fue de 1,470, porque yo incurrí en eso. En la parte contable yo voy a tener registrados esos 1,470, de los cuales el excedente, es decir, cuando ya supere el 3%, el excedente de ese gasto, es decir, $570, no será deducible de impuestos, porque ya no estoy cumpliendo con la normativa, me estoy pasando de los límites que me pone la normativa. Pero como les había dicho, miren, el gasto fue real de $1,470. Ahora, que en aspectos tributarios me diga muy bien, de esos 1,470, 570 considera como no deducible, ¿sí? Solamente para determinar un impuesto, porque en la parte contable tú debes reflejar lo correcto, que es $1,470, para determinar un rendimiento de igual manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros la referencia, ¿no? Que tenemos aspectos o parámetros generales para que un costo y gasto sea deducible, y también tenemos específicos que nos establece justamente la normativa. Estábamos también, bueno, también habíamos hecho ¿no? Como un pequeño ejemplo, donde yo les ponía que sí, efectivamente, la normativa me dice, los gastos de sueldos y beneficios sociales que tú pagas a tus trabajadores van a ser deducibles, ¿sí? Van a ser deducibles, tú puedes deducirte esos sueldos, pues, pero siempre y cuando cumpla con parámetros. Quiero que ustedes me ayuden. ¿Cuál era el parámetro para que los gastos que se incurran en relación a mis trabajadores, es decir, los sueldos y beneficios sociales, sean deducibles de impuestos? ¿Cuál era la principal condición? A ver, si se acuerdan.
¿Se acuerdan tal vez cuál era, ah, cuál era esta condición? A ver, ¿quién está por aquí conectado? María, tal vez. Katia, Luz, Lisette, Segundo. Están conectados, por favor. Quiero que participen. ¿Cuál era entonces la condición principal para que los gastos, sueldos, los gastos, beneficios sociales que yo pago a mis trabajadores sea deducible de impuestos? ¿Qué nos decía por ahí? Bien sencillo, ¿no? ¿Qué nos decía? A ver, quiero que participen, quiero que me digan algo. Ya habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Cerca de esto. ¿Dónde qué nos decía la normativa? Nos decía, miren, les voy a repetir, que para que los gastos incurridos en relación a los pagos que yo hago, que hago a mis trabajadores, es decir, los sueldos y los beneficios sociales, serán deducibles siempre y cuando estemos aportando al IES, ¿verdad? Tanto la parte patronal como la parte personal. Ahí serán entonces deducibles de impuestos. Yo les ponía justamente un ejemplo en donde decía que el contador recibe $500 mensuales, ¿sí? Esos $800, y estos $800 efectivamente se comunican o se registran en el IES. Nosotros pagamos los aportes sobre los $800, ¿sí? Es decir, que son deducibles de estos $800, porque estoy pagando los aportes con el seguro social obligatorio, como ven aquí. Pero nosotros también vamos a tener prácticamente, miren, vamos a tener, déjenme ver, un bono, me dice aquí, de $500 que se ha dado de forma anual, pero estos $500 yo le pagué sin comunicar al IES, es decir, le pagué de forma directa, ¿ya? No comuniqué, es decir, que sobre los $500 no estamos aportando en el seguro. ¿Y qué nos decía la normativa? Serán deducibles siempre y cuando cumplamos con las obligaciones del seguro social, ¿verdad? Obligatorio, es decir, con las obligaciones del IES. ¿Y cuáles son las obligaciones? Aportes, en este caso patronal, personal, y en el caso de que perciba fondos de reserva, de igual manera. ¿Sí? Entonces, como yo no le estoy pagando a través del IES o no estoy comunicando esta novedad al IES, estos $500 en mi parte contable, yo los registro, porque sí es un gasto en mi parte contable. Como yo les decía, la parte contable es solamente para medir o es para medir el rendimiento financiero, ¿sí? El rendimiento y a su vez la situación financiera. Pero estos $500 que yo pongo acá no deducible solamente es porque yo no cumplo con las condiciones que me pone la normativa. Es decir, que estos $500 solamente serán no deducibles para el cálculo de impuesto a la renta, para el cálculo de un impuesto, ¿sí? Para la determinación de un impuesto. Por lo tanto, estos $500 al finalizar el año, nosotros lo que debemos hacer es considerarlo porque subirá nuestro impuesto. Cuando existe un gasto no deducible, sube el impuesto, ¿sí? A diferencia de que cuando yo cumplo con las condiciones. Es decir, cuando un gasto deducible me ayuda a bajar impuestos, ¿sí? A disminuir o a depurar los ingresos. Pero cuando existe un gasto no deducible, hace lo contrario. En vez de bajar el impuesto o en vez de bajar los ingresos para considerar una base imponible, lo que hace es subir, es decir, sube para calcular más impuestos. ¿Sí? Así es como funciona eso. Y tenemos por acá otro ejemplo que les he traído que me dice las depreciaciones, ¿no? Las depreciaciones de igual manera. Si nosotros tenemos un activo fijo, tenemos propiedad, planta y equipo, eh, estos bienes se van a depreciar, es decir, que va a haber una disminución del valor de estos bienes, ¿sí? Por el uso mismo que nosotros le estamos dando.
Muy bien, y la normativa tributaria en el artículo 10, numeral 7, me establece, ¿no? Las condiciones que yo debo cumplir para que un costo y gasto sea deducible. No sé si me quieren ayudar con la lectura, por favor. ¿De cuál, Inge? Del artículo 10, numeral 7 de la ley. Ya, la depreciación y amortización, conforme a la naturalización de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, inconformidad a lo provisto en esta ley y su reglamento. Muy bien. Entonces, vamos a desglosar lo que nos establece ahí. ¿Qué nos dice? A ver, prácticamente, que las depreciaciones y las amortizaciones conforme la naturaleza de los bienes, nos dice, ya, que ahora sí vamos a considerar la naturaleza de los bienes, es decir, vamos a considerar una depreciación tanto para vehículos, una para equipos de cómputo, otras para qué, para edificios, instalaciones, para maquinarias, por ahí podemos tener también edificios, ¿no? Los edificios también se deprecian, naves, aeronaves, barcazas o similares. Ya vamos a leer por ahí. Miren, a la duración de su vida útil, también nosotros debemos considerar la vida útil, ¿no? Y a la corrección monetaria, no sabes por ahí, y a la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos en conformidad a lo previsto en esta ley o su reglamento. Es decir, que las depreciaciones y amortizaciones, sí, efectivamente, la normativa nos da paso para que nosotros podamos utilizar este gasto de depreciación en qué? En deducir impuestos, ¿sí? Como yo les dije, la ley de régimen tributario interno nos habla de forma global, ¿sí? De forma un poquito más general, pero nosotros siempre debemos revisar el reglamento de esta ley, ¿no? Y en el reglamento ya viene un poquito más específico las cosas, en donde me dice que, miren, para que este gasto sea deducible, ¿a qué gasto hacemos referencia? A la depreciación y amortización. Entonces, para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes, ¿sí? Es por eso que, no sé si ustedes, algún docente por ahí les había dicho, muy bien, entonces el edificio se va a depreciar en 20 años, es decir, a razón de 5% anual, o que la maquinaria se va a depreciar en 10 años, es decir, en 10% de forma anual, o los vehículos se van a depreciar en 5 años, a razón de 20%, o las computadoras del equipo de cómputo y software se va a depreciar en 3 años, a razón de 33% anual. No sé si ustedes tenían ese dato, que así nos enseñaron, ¿no? Que se van a depreciar los bienes. Pero, como yo les decía en contabilidad, un vehículo no se me va a depreciar en 5 años, ¿sí? Yo le cuido, tengo mantenimiento, ese vehículo me puede durar 10, 15, 20 años, ¿no? De acuerdo al uso que yo le dé. No se me va a depreciar en 5 años, sino que la normativa tributaria solamente me pone limitantes. Limitantes, como yo les digo, limitantes para determinar un impuesto, nada más. Por eso es que por acá me pone, miren, técnica contable, porque yo voy a depreciar de acuerdo a la técnica contable que ponga. En ningún aspecto, en la NIC 16 que hace referencia a propiedad de planta y equipo, en ningún lado me dice que los vehículos se van a depreciar en 5 años. Es más, no pone ningún porcentaje de depreciación, sino que me dice de acuerdo a lo que usted en sus políticas contables establezcan. Así entonces usted va a depreciar todos los bienes de acuerdo a la naturaleza, es decir, los vehículos que yo tengo en mi empresa. Yo voy a determinar en una política contable, le diga, muy bien, en esta política contable vamos a poner que los vehículos se van a depreciar en 10 años, van a tener una vida útil de 10 años, ¿sí? O que los edificios, un edificio no va a durar 20 años, ¿no?
puede durar 30, 40, 50 años, ¿verdad? Eso de acuerdo a las políticas contables que yo establezca. Lo mismo sucede con los equipos de cómputo, que me compro hoy una computadora de última tecnología. Tal vez sí, la vigencia tecnológica va avanzando, pero en 3 años, con un buen uso, sí me puede durar un poco más, ¿no? Un poco más de 3 años, tal vez unos 5. Entonces, yo en mi política contable pongo que se va a depreciar va a tener una vida útil de 5 años, ¿sí? Pero eso a través de políticas contables. La normativa tributaria a mí no me establece cuánto yo debo depreciar, sino que solamente me pone limitantes. Me dice, miren, justamente aquí me dice clarito, para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener una parte que va a ser deducible y otra parte que no será deducible, de acuerdo al porcentaje que yo le esté dando o de acuerdo a la vida útil que yo establezca en mis políticas contables, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí o tenemos alguna duda? A ver. Sí, está claro, Inge. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces miren por acá. Por ejemplo, miren, un pequeño ejemplo, un pequeñito ejemplo. ¿Qué nos dice? Que la empresa del condado adquiere 5 computadoras, miren, adquiere 5 computadoras. ¿Cuándo? Bueno, a $1,000 más IVA cada una. Según el manual de políticas contables, justamente les he puesto ahí, de la empresa, se determina que los equipos de cómputo tendrán una vida útil de 7 años. ¿Sí ven? De acuerdo a mi política contable, yo establezco la vida útil de este bien, de este activo fijo. ¿Y cuánto me dice? 7 años. Y la normativa tributaria me pone limitantes solamente para deducir impuestos. ¿Qué me dice? En 3 años, que yo puedo depreciar, no, no depreciar, sino que yo tengo un tope, ¿no? Que 33% anual del valor, del costo del bien, tú puedes deducir de impuestos, ¿no? Y a su vez, si se sobrepasa este porcentaje anual, lo que tú vas a hacer es que ese excedente no será deducible, ¿sí? Muy bien, miren, aquí no le pongamos 7 años, pongámosle 2 años, ¿ya? 2 años. Es decir, que se van a depreciar estas computadoras en 2 años, a razón de 50% por año, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué me dice por acá? Que yo, miren, ¿cuánto voy a deducir? Déjenme poner por aquí color. Ya, aquí está. Eliminemos esto. Me dice, muy bien, que yo he comprado, miren, 5 computadoras a $1,000. Es decir, $5,000 es el valor en libros que voy a tener por esas computadoras. Entonces, $5,000 por 33%, porque ese es el limitante, me pone acá, ¿no? 33%. Es decir, que yo puedo utilizar como deducible $1,650 de forma anual, ¿sí? De forma anual. Entonces, miren, aquí no pongamos deducible, sino que pongamos un gasto. Yo les he dicho que vamos a depreciar, vamos a depreciar las 5 computadoras, es decir, el valor en libros es de 5,000 en 2 años, es decir, 50% por año, ¿sí? Es decir, que este año yo he incurrido en un gasto de 2,500, pero la normativa ya me puso limitantes y me dice, tu deducible vas a hacer 1,650, porque eso yo te he puesto aquí, a razón de 33% anual, top, límite, pero tú estás incurriendo en un gasto por depreciación del 50%. Es decir, que una parte, el gasto sí efectivamente es de 2,500, como les digo, pero una parte de estos 2,500 será no deducible. ¿Y cuál es la parte? 2,500 menos el limitante, $850 será no deducible de impuestos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros o tenemos alguna duda? A ver. Miren,
El gasto que yo incurrí, sí, efectivamente, en 2.500 es un gasto, pero aplicando la normativa, los limitantes o las condiciones que me pone, ¿qué me dice? Que 850, de estos 2.500, 850 serán no deducibles. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O tenemos alguna pregunta? A ver. Inge, una consulta. Claro, dígame. El 850 sacamos de la resta de 2.500 menos 1.650. Así es. Porque el gasto que yo incurrí fue de 2.500, pero la normativa me dice muy bien, de los $5.000 que tú utilizaste en comprar las 5 computadoras, ¿sí? 5 por 1.000, 5.000, ¿no? De esto que tú tienes como equipos de cómputo, la normativa que me pone, que tú puedes utilizar o puedes deducir como límite un 33%. Le he multiplicado por 33% y me dice que el límite que yo puedo utilizar como deducible es de 1.650. Por lo tanto, 2.500 menos 1.650 me da como resultado 850, que es un gasto no deducible. ¿Sí? Es un gasto no deducible de impuestos. ¿Estamos claros? Ya, gracias, Inge. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? O si no, para terminar con la clase el día de hoy, porque ya tenemos solamente un minutito, y el día de mañana ya comenzamos con un ejercicio un poco más completo, abarcando todo, ¿no? Artículo 8, 9 y 10. Ingresos de fuente ecuatoriana, artículo 8. Artículo 9, ¿qué nos decía? Exenciones, y artículo 10, deducciones. Todo eso vamos a aplicar, ¿sí? Justamente eso se aplica para personas, sí, personas obligadas a llevar contabilidad que se encuentren en régimen general, y para sociedades que de igual manera se encuentren en régimen general. ¿Por qué no en el RIMPE? Porque el RIMPE nosotros pagamos sobre los ingresos que se generen y de acuerdo a una tablita. Se acabó ahí. Eso es lo que nosotros declaramos de impuesto a la renta en RIMPE. Y eso ya aprendimos en tributación 1. Esto que les estoy indicando ahora se aplica, como les digo, para régimen general, obligados a llevar contabilidad, personas naturales y jurídicas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque ya mismo se termina, en menos de un minuto la clase. ¿O estamos claros? A ver, estamos claritos.